Mi familia hermosa, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente. Espero que este día sea de gran bendición para todos ustedes, los que están conectados a este programa que lleva por nombre La Palabra que da vida. Hoy estamos a 16 de diciembre y comenzó la segunda mitad del mes y se nos acaba el año. Muchas gracias por estar conectados esperando este programa. Mis queridos discípulos, Dios me los bendiga en este día y vive este día con la certeza de que Dios está contigo. Que tengas un feliz día. Bueno, mis queridos discípulos, vamos a darle gracias a nuestro Papá Dios por este día que nos regala. El primer milagro que hace en nuestra vida hoy es el despertarnos con vida, ¿verdad? Y darle gracias porque los que están alrededor nuestro también amanecieron con vida hoy. Hoy, que estamos a 16 de diciembre, tenemos un tema llamado hoy la recompensa del mayordomo fiel. La recompensa del mayordomo fiel. ¿Es usted fiel a Dios? ¿Es usted fiel a su esposa? ¿Es usted fiel en el trabajo? ¿Es usted fiel con sus hijos? Entonces, queremos llevarle a cabo pues este tema sobre la fidelidad. Y dice la palabra de Dios en Mateo 24, del 45 al 47, dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes lo pondrá. Maravilloso, ¿verdad? Cuando usted es fiel en lo que Dios le da, ¿cierto? Dice él aquí que sobre todo sus bienes lo pondrá. Y cuando él me dice a mí sobre todo tus bienes lo pondrá, es sobre los bienes de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Por su fidelidad, ¿cierto? Dice aquí, el cual puso Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Vamos a complementar este pasaje bíblico con otros. Y dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué será añadido? Tu fidelidad. ¿Qué será añadido? Los bienes donde te va a colocar. Y siguiendo en Lucas 18, del 28 al 30, dice así: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres o hermanos, mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Tremendo, ¿verdad? ¿Será que usted deja sus posesiones, su casa, a sus padres, a sus hermanos, a su mujer, a sus hijos por el reino de Dios? ¿Verdad? Muchos de nosotros, los pretextos que sacamos siempre que vamos a buscar el reino de Dios es que tengo un hijo enfermo, es que tengo un hijo que tengo que atenderlo hoy,
es que tengo esto, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces eso es, como dice la palabra de Dios, no hay nadie que haya dejado todo eso por buscar el reino de Dios. Vamos a analizar estos versículos. Durante ya mucho tiempo, alejado de Dios y llevado por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el hombre se ha valido de la misma creación de Dios para sus propios deseos e intereses. Óigase bien, utilizándola como con fines para los cuales no había sido creada, produciendo así un desajuste de grandes proporciones, ¿verdad? Y todo esto se ha producido como consecuencia de una actitud equivocada en el mismo hombre con respecto a la creación, ¿verdad? Dios puso al hombre en la creación para que la administráramos bien, para que sacáramos provecho de ella, ¿verdad? Pero el hombre, alejado de Dios y llevado por el afán de este siglo y por el engaño a la riqueza, se ha valido de esta creación para sus propios deseos e intereses, ¿cierto? Y todo esto se ha producido como consecuencia de una actitud equivocada en el mismo hombre, la de hacerse y creerse dueño y amo de esto, ¿verdad? Ahora sí se están metiendo en el cuento. Lo que les quiero decir que la destrucción de la creación que Dios hizo para el beneficio del hombre, pues el hombre se ha creído dueño de ella y está haciendo con ella lo que el hombre cree, ¿verdad? ¿Cierto? Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno, palabra que está en Isaías 24:5. Entonces, por su parte, Dios, en su infinita misericordia, nos permitió participar de la creación, haciéndonos mayordomos y administradores de lo que es suyo. Lo que quiero decirle con esto, que todo lo que existe en la creación es de Dios y que Él a nosotros nos ha puesto como mayordomos, como administradores. Nosotros aquí en esta creación no tenemos nada, ¿verdad? Somos apenas unos simples administradores de lo que Dios hizo. Entonces, comprender esto debe llevar a todo hijo de Dios a cultivar una actitud de pleno reconocimiento de la grandeza de nuestro Creador, a fin de ser y hacer todo para la alabanza de su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir dejar que a través de nuestra vida y de todos nuestros actos brille la luz de Cristo al mundo, resplandeciendo en medio de las tinieblas, con el fin de que todos los hombres y mujeres puedan reconocer que Cristo vive, venir a su presencia y encontrar salud y vida abundante que tanto necesitan y que solo Él nos puede dar. Entonces, ¿qué es ser un mayordomo fiel? Implica cultivar unas características que son desarrolladas a través de un proceso de obediencia, siendo moldeados conforme al carácter de Cristo. Pero también representa participar de enormes e incalculables bendiciones como el que Dios nos escoja para darnos a cada vez mayores responsabilidades y privilegios, ¿verdad? Todavía no nos hemos metido en el cuento. Vamos a explicarle más a fondo todo esto. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona fiel? ¿Verdad? La fidelidad, ser íntegro, la responsabilidad, la humildad,
la productividad, la obediencia y una vida integralmente próspera, ¿cierto? En Mateo 24, pues, se habla del siervo fiel y prudente. ¿Y quién es ese siervo fiel y prudente? El cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Cuál es ese siervo fiel? Bueno, en este pasaje de Mateo, donde Jesús está hablando de sus discípulos sobre la venida del Hijo del Hombre y de la importancia de estar preparados para su regreso, en este contexto Jesús está enseñando sobre la fidelidad y la prudencia que se requieren para ser un buen siervo de Dios. La pregunta que les hago a ustedes: ¿usted es un buen siervo de Dios? Bueno, vamos a hablarle de lo que es el siervo fiel y prudente. Es aquel que le da alimento a tiempo, que se encarga de alimentar, de nutrir a los demás con la palabra de Dios y los recursos espirituales que necesitan, ¿verdad? Ha sido llamado y designado por Dios para servir a su reino. Ese es el siervo fiel, aquel que le sirve a Dios, ¿verdad? Aquel que alimenta y nutre a los demás con su palabra. Y si usted es un siervo fiel, la recompensa para ese siervo fiel y prudente es que cuando su Señor venga, lo encontrará haciendo así y lo pondrá sobre todos sus bienes. Imagínate tú, si tú eres un siervo fiel y prudente, cuando el Señor venga, quiere encontrarte haciendo así y te pondrá por todos sus bienes, ¿verdad? Entonces este pasaje nos enseña la importancia de ser fieles y prudentes en nuestro servicio a Dios. Nos recuerda que Dios nos ha llamado a servir en su reino y que debemos hacerlo con fidelidad y diligencia, ¿verdad? También nos recuerda que la venida de Jesús es inminente y que debemos estar preparados para su regreso. Si somos fieles y prudentes, seremos recompensados con una posición de autoridad y responsabilidad en el reino de Dios. Imagínate tú, estando tú en el reino de Dios y te den esas responsabilidades para que seas tú un servidor, para que tú nutras, ¿verdad? Y ¿sabe qué pasa con un siervo fiel? Cuando tú eres fiel, eres puesto por sobre todos los bienes del Señor. Recibirás honra. Vas a tener una recompensa eterna en el cielo. Vas a ser bendecido en la tierra. Y escuchar el bienaventurado de su amo, además de la promesa de un buen final, y recibir mucho más de lo que espera. Entonces, mis queridos discípulos, ¿por qué no podemos servir al Señor? ¿Por qué no le podemos ser fiel para nosotros tener todas estas bendiciones? ¿Verdad? Entonces, es ser hallado cumpliendo su deber al regreso del Señor y recibir su aprobación y autoridad extendida. Tenemos que prepararnos, porque la venida del Señor está pronto, ¿verdad? Y ojalá que cuando Él venga nos halle siendo fiel en sus negocios, ¿verdad? Vamos a hablarles de cuáles son esas recompensas mencionadas en las Escrituras. Primero, vas a tener autoridad y responsabilidad.
Dice la palabra de Dios en Lucas 12:44 que nos pondrá sobre todos sus bienes. Imagínate tú no querrás ser esa persona que Dios te ponga sobre todos los bienes. ¿Ah? Segundo, vas a ser dichoso y bienaventurado. Su amo lo encontrará haciendo lo correcto y lo declara dichoso, ¿verdad? Vas a tener bendiciones eternas como tercero, recompensas en el cielo, herencia con Cristo y un buen final. Imagínate tú. Alabanza y honor como cuarto, recibir la alabanza de Dios y ser honrado. Como quinto, beneficios en la vida terrenal como salud, felicidad y un excelente paladar. Imagínate tú. Entonces, la recompensa no es solo terrenal, sino también espiritual y eterna, centrada en la aprobación de Dios, el aumento de la autoridad y la participación en sus bendiciones, destacando la fidelidad como un reflejo de fe y de confianza en Él. Entonces, la afirmación que se menciona aquí, refleja una gran preocupación común en muchas enseñanzas espirituales sobre cómo las personas pueden desviar su atención de lo que es verdaderamente importante en la vida. Cuando se habla de utilizar la creación de Dios para fines que fueron provistos, a menudo se está haciendo referencia a varios aspectos, como cuando nos alejamos de Dios y nos dejamos llevar por el afán de este siglo y el engaño de la riqueza, el hombre se ha valido de la misma creación de Dios para sus propios deseos e intereses, utilizándola con los fines para los cuales no había sido creada. ¿Cuáles son esos fines? El consumismo. En lugar de ver los recursos naturales y los bienes materiales como una herramienta para el bienestar común y la gratitud, algunas personas los ven simplemente como objetos de deseo y estatus, contribuyendo al afán materialista. Explotamos el medio ambiente, se hace uso irresponsable de los recursos naturales, agotándolos, contaminándolos en lugar de manejarlo de manera sostenible para preservar la creación y cuidar el planeta. La deshumanización. A veces el amor por el dinero y la riqueza puede llevar a tratar a las personas como medios para un fin, explotando su trabajo o sus habilidades sin consideración por dignidad o bienestar. Descuido espiritual. El afán por la riqueza y por los placeres materiales puede llevar a las personas a descuidar su relación con Dios, buscando satisfacción en cosas temporales en lugar de buscar significados más profundos y espirituales de la vida. Injusticia social. La búsqueda desenfrenada de riqueza puede llevar a las prácticas injustas, donde unos pocos acumulan grandes riquezas a expensas del bienestar de muchos. Entonces, estos son algunos de los fines que se pueden considerar cuando se trata de desviar la creación de Dios hacia los propósitos egoístas. Entonces, muchas tradiciones espirituales enfatizan la importancia de la generosidad, de la justicia y el cuidado a los demás, así como el reconocimiento y la apreciación del mundo natural como un regalo de Dios. Entonces, cuando se habla de utilizar la creación de Dios para fines que fueron provistos, a menudo se está haciendo referencia a varios aspectos. Debemos respetar la naturaleza, ¿verdad? Y cuando se habla de respeto a la naturaleza, se refiere a la idea de cuidar, de preservar el medio ambiente, reconociendo que la creación es un ejemplo o un regalo divino que debe ser registrado con responsabilidad.
propósito y vocación, ¿verdad? Sostenibilidad, justicia social, acción ética y moral y conservar el cuidado. Entonces, mis queridos discípulos, con esta lectura estamos hablando de que Dios nos puso aquí en este mundo para que cuidáramos su creación. El hombre, en su afán de tener riquezas, en su afán de la vida, está destruyendo nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, la enseñanza que hoy Dios nos quiere dar es que utilicemos la creación con el propósito a la cual Él lo hizo, ¿verdad? Y que debemos cuidarla, que debemos preservarla, ¿cierto? Entonces, Dios no nos hizo a nosotros aquí para que anduviéramos deambulantes de aquí para allá y de allá para acá. Él nos hizo con un propósito, ¿verdad? Y el propósito por el cual Él nos hizo a nosotros es que seamos fieles en lo poco que Él nos da para que administremos. Nosotros aquí en este mundo no tenemos nada. Todo es administración que Dios nos pone para que administremos lo poquito que Él nos está dando y quiere que lo administremos bien, ¿verdad? Entonces, estamos destruyendo la naturaleza por el afán de la riqueza y no nos está importando a los demás, ¿verdad? Ni al mismo Dios. ¿Por qué? Porque estamos alejados de la palabra de Dios, estamos alejados de Dios. Y es por eso que yo les recalco mucho a ustedes aquí en este programa que da vida, es que busquemos a Dios cada día. Mire cómo está este mundo, mire cómo se están matando los jóvenes, mire cómo la juventud se está acabando, mire cómo la juventud te está enterrando primero a sus padres, en vez de ser lo contrario, que nosotros como jóvenes enterremos a nuestros padres y no que nuestros padres nos estén enterrando a nosotros, ¿verdad? Mire todo lo que está pasando en este mundo. Entonces tenemos que ser temerosos, que cuando Él venga nos encuentre siendo fiel en lo que Él nos ha puesto aquí en la tierra. Sea fiel a Dios, ayúdele a Dios en sus negocios, lleve la palabra de Dios a otro, sea usted este ejemplo para otro, porque con el ejemplo es que nosotros aprendemos. A sus hijos principalmente, a la familia, salve a la familia, por favor. Yo le doy como consejo que se arrepientan, que busquemos un poquito más de Dios. No importa que lo busques cada 2 días en la semana, pero que te acerques y hables con Él. Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Y como les estoy diciendo, estamos viviendo en un mundo desordenado, ¿verdad? Nuestros hijos están escogiendo abominaciones muy grandes. Ya esa unión de las parejas, hombre con hombre, mujer con mujer. Mire, hay tanta maldad en este mundo que va a pasar lo mismo que pasó cuando el arca de Noé, que Dios se arrepintió de haber hecho el mundo por la maldad del mundo. Hay tanta violencia, hay tanta desviación, y es por eso que nosotros tenemos que acercarnos más a Dios, y usted ayude a sus hijos a buscar a Dios también, para que tenga felicidad, para que tenga paz en su casa, para que tenga tranquilidad. Entonces, seamos responsables con lo que Dios nos da, porque nosotros no tenemos nada aquí. Nosotros somos pequeños administradores de lo que es de Dios. Entonces, mis discípulos, oremos, cerremos los ojitos y digámoslo así: Padre bueno, sé que me has creado con un propósito trascendental en la vida, y es que comunique al mundo tu gloria. Te pido humildemente
que hagas de mí un canal a través de la cual tu luz alumbre delante de cada ser humano para que vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Sé que esto implica ser tratado, ser formado, ser pulido y moldeado por tu Espíritu. Y me pongo en tus manos confiadamente para que cumplas tu buena voluntad y los planes que desde siempre has preparado para mí. Dios es bueno. Acérquense, no se le alejen, acercaos a Él. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por ser ese Dios maravilloso, por ser el Dios que nos cuida, por ser el Dios que nos trata y que nos forma. Muchas gracias. Bueno, mis discípulos, espero que este tema haya sido de gran bendición para que lo pongamos en práctica. Cuidemos lo que Dios nos da, administremos lo que Dios nos da para que seas feliz, para que llegues a la eternidad con Él. Bueno, mis discípulos, muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente, agradeciéndole a José Nicolás, a Lucy, a Dionisio, a Alcirita y a todos los que se conectaron. Que hoy Dios me los bendiga y que Dios camine de su mano. No se olvide de hablarle a sus hijos de Dios. Llévelo a la plenitud de Dios. Muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente.